En el video de hoy vamos a tejer con ganchillo paso a paso este lindo cubre pañal o braguitas. Lo hice para que haga conjunto con el vestidito que ya les mostré en el canal. En la caja de información que se abre cuando ustedes presionan el título del video, les voy a dejar el link del vestidito y también les voy a dejar información de cómo pueden tejer este cubre pañal más grande o más pequeño, desde una bebita recién nacida hasta más o menos 12 meses. Así es que asegúrense de ver ahí. Ahora, para tejer esta braguita, esta es la lana que yo usé. Es una lana para bebé número 3. El grosor es de aproximadamente 3 milímetros. Ahora, les recomiendo que usen lana de algodón si ustedes van a tejer este conjunto para el verano. Ahora, para el tamaño de 3 a 6 meses van a necesitar aproximadamente 75 gramos. 60 gramos en el color principal y 15 gramos en el color blanco. Ahora van a necesitar más o menos dependiendo del tamaño que van a hacer. Pues bueno, sin más que decir, comencemos con el paso a paso de esta linda braguita. No olviden suscribirse y activar la campanilla de notificaciones para que YouTube les recomiende mis videos. También les agradecería su apoyo al ver los comerciales que aparecen en este video, ya que eso me ayuda a mantener mi canal gratis. Gracias por su apoyo. Ok, antes de empezar, si quieren desactivar los subtítulos, que son las letras que aparecen aquí abajo, nada más presionen la pantalla y donde dice CC, presionen allí para desactivar o activar los subtítulos. Para empezar voy a usar este gancho de 3.5 milímetros y estoy usando esta lana para bebé número 3. El grosor de esta lana es de aproximadamente 3 milímetros. Ahora, al inicio del video ya les mostré la lana que estoy usando y les dije la cantidad de lana que vamos a necesitar para el tamaño que vamos a tejer aquí en este video. Bueno, para empezar con el color blanco, aquí tengo un total de 80 cadenas. Esta cadena sin estirar está midiendo aproximadamente 43 centímetros, que son más o menos 17 pulgadas. Ahora, si ustedes tienen 1 o 2 centímetros más o menos, está bien. Continúen con las 80 cadenas. Bueno, para empezar, lo primero que vamos a hacer es unirnos con la primera cadena. Asegúrense de que la cadena no les quede torcida. Así es que aquí vamos a irnos al inicio. En esta primera cadena aquí voy a meter el gancho y voy a jalar una lazada. Ahí está. Ahora voy a hacer una cadena y metiendo el gancho por la primera cadena aquí, voy a hacer un medio punto alto. Ahora, esta cadena no cuenta como ningún punto. Los puntos que ustedes van a contar van a ser los medios puntos altos. Ahora, en la siguiente cadena voy a hacer un medio punto alto también, y en cada una de estas cadenas voy a hacer lo mismo, un medio punto alto. Al final de esta primera vuelta voy a tener un total de 80 medios puntos altos. Bueno, continúen así. Nos vemos al final de esta primera vuelta. Terminé de hacer esta primera vuelta, tengo un total de 80 medios puntos altos, no incluyendo la cadena aquí al inicio. Para terminar me voy a ir encima del primer medio punto alto y me voy a unir con un punto deslizado. Y así termino esta primera vuelta con un total de 80 medios puntos altos. Ahora para la vuelta número 2 voy a hacer una cadena, empezando en este primer punto. Ahí vamos a hacer un medio punto alto en realce por frente. En el que sigue, medio punto alto en realce por detrás, medio punto alto en realce por frente en el siguiente, medio punto alto en realce por detrás en el siguiente, y así es como voy a continuar para esta segunda vuelta, nada más alternándome entre un medio punto alto en realce por frente y uno por detrás. Continúen, nos vemos al final de esta segunda vuelta. Estoy al final de la segunda vuelta. Mi último punto aquí es un medio punto alto en realce por detrás. Ahora para terminar la vuelta nos vamos a ir encima del primer punto y nos vamos a unir con un punto deslizado. Ahora para la vuelta número 3 y 4 vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer una cadena y aquí vamos a empezar con un medio punto alto en realce por frente. El siguiente, medio punto alto en realce por detrás. El que sigue, en realce por frente, y así por toda la vuelta. Aquí vamos a estar trabajando los puntos así como se presentan. Ahí está. Así es que continúen así para esta vuelta número 3. Para terminar se van a ir encima del primer punto, se van a unir con un punto deslizado, luego van a hacer una cadena y repetir lo mismo para la vuelta número 4. Al final de estas dos vueltas vamos a tener 80 puntos también. Continúen, terminemos de hacer esta parte, luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso.
Terminé de hacer la cuarta vuelta aquí del resorte de la cintura. Aquí al final nada más vine al inicio con un punto deslizado, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada. Y así es como nos ha quedado aquí esta parte de la cintura. Al final de cada vuelta siempre tenía 80 puntos. Ahora lo que vamos a hacer es, miren, aquí es donde terminé, le vamos a dar vuelta así, ya que de aquí en adelante va a ser el resto del cubre pañal. Así es que nos vamos a ir aquí, miren, en este primer hueco que ustedes miran aquí. Aquí está el hilo que me sobró cuando hice las cadenas y este es el primer punto. Ahí miren, a un lado donde están estos huecos que se miran, miren ahí. Ahí es donde vamos a estar metiendo el gancho. Aquí yo voy a usar esta lana en el color rosa. Así es que voy a jalar aquí una lazada y voy a hacer un punto bajo. Ahora, lo que voy a hacer en esta vuelta es aumentar 8 puntos más al modo de terminar esta primera vuelta con un total de 88 puntos. Así es que lo que voy a hacer son 9 puntos y luego en el punto 10 voy a aumentar. Miren, tengo 1. En el siguiente espacio voy a hacer otro punto bajo. Llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y en este punto número 10 o en este espacio voy a hacer un aumento, voy a hacer 2 puntos bajos y así es como voy a continuar para el resto. Voy a hacer 9 y en el siguiente 2, 9, 2, 9, 2 hasta terminar aquí esta primera vuelta con un total de 88 puntos. Continúen, nos vemos al final. Estoy al final de esta primera vuelta donde hemos hecho puntos bajos. Ahora tengo un total de 88 puntos bajos. Para terminar me voy a ir encima del primer punto y me voy a unir con un punto deslizado. Y así termino esta primera vuelta. Ahora para la vuelta número 2 vamos a hacer 3 cadenas. Y en este mismo espacio aquí voy a hacer 2 puntos altos más. Ahora voy a hacer una cadena. Y en este mismo espacio voy a hacer un punto alto. Aquí está el primer abanico de esta vuelta. Ahora me voy a saltar 1, 2, 3 y en el cuarto punto voy a hacer lo mismo. Voy a hacer 3 puntos altos, una cadena, un punto alto. Otra vez más me salto 3 puntos bajos, 1, 2, 3 y en el cuarto vamos a hacer este abanico y así vamos a continuar por toda esta segunda vuelta. Bueno, continúen así, nos vemos al final de esta segunda vuelta. Estoy al final de la segunda vuelta, tengo un total de 22 abanicos. Ahora aquí al final me voy a saltar estos últimos 3 puntos y me voy a ir aquí al inicio donde están las 3 cadenas. En la tercera cadena voy a meter el gancho y me voy a unir con un punto deslizado. Y ahí está, así terminó esta segunda vuelta. Ahora para la vuelta número 3 vamos a girar de esta manera al modo de que la lana quede detrás del gancho. Ahora aquí vamos a hacer 2 puntos deslizados. Encima del primer punto alto que está aquí hacemos un punto deslizado. En el espacio de cadena un punto deslizado. Ahora vamos a hacer 3 cadenas, 2 puntos altos, una cadena, un punto alto y aquí está el primer abanico de la vuelta número 3. Ahora en cada uno de los espacios de cadenas vamos a hacer abanicos y lo mismo, hacemos 3 puntos altos, una cadena, un punto alto y eso es todo. Y esta es la vuelta que vamos a repetir de aquí en adelante para el resto de la braguita. Bueno, continúen así, terminemos esta vuelta número 3. Nos vemos al final para una vez más mostrarles cómo iniciar y cómo terminar cada vuelta de aquí en adelante. Estoy al final de la tercera vuelta donde hemos hecho abanicos. Tengo un total de 22 abanicos. Para terminar siempre nos vamos a ir aquí. Miren, al inicio en la tercera cadena vamos a meter el gancho y nos vamos a unir con un punto deslizado. Ahí está, así es como ustedes van a terminar cada vuelta de aquí en adelante. Para iniciar cada vuelta vamos a girar de esta manera y aquí vamos a hacer 2 puntos deslizados. El primero está encima del primer punto alto y el segundo en el espacio de cadena. Ahora aquí vamos a hacer 3 cadenas y en este espacio hacemos 2 puntos altos, una cadena
un punto alto. Y aquí está el abanico de esta vuelta, miren. Y en cada uno de los espacios de cadena de cada abanico de la vuelta anterior, hacemos abanicos. Ahí está. Así es como vamos a continuar para el resto. Para terminar, ya saben, se van a ir aquí en la tercera cadena, van a hacer un punto deslizado, luego van a girar y van a iniciar la vuelta de igual manera como les acabo de mostrar. Ahora no estoy segura cuántas vueltas voy a hacer aquí para la braguita, pero continúen viendo. Ahí les voy a decir exactamente cuántas vueltas vamos a hacer, así es que continúen y nos vemos al final de esa vuelta. Ok, terminé de hacer esta parte. Miren, hice un total de 13 vueltas aquí de este punto de abanicos, más la vuelta de puntos bajos, tengo un total de 14 vueltas. Ahora me está midiendo desde acá arriba de la cintura hasta el final de la última vuelta, está midiendo aproximadamente 19.5 centímetros, que son más o menos 7.75 pulgadas. Ahora lo que vamos a hacer aquí es dividir las piernitas. Miren, para la parte de atrás, aquí en el centro, vamos a hacer 2 abanicos. Y para la parte del centro de la parte del frente, vamos a hacer también 2 abanicos. Así es que vamos a trabajar estos 4 abanicos y luego vamos a trabajar las piernitas. Cada una de las piernitas va a tener 9 abanicos. Miren, tengo 2, 4, 6, 8, 9. A este lado también 2, 4, 6, 8, 9 y 2 abanicos aquí en el centro y 2 abanicos aquí para la parte del frente. Así es que aquí miren, terminé la última vuelta, la vuelta número 13 la hice al lado derecho. Así es que aquí para continuar vamos a girar y lo mismo encima del primer punto voy a hacer un punto deslizado, en el espacio de cadena un punto deslizado. Ahora aquí voy a hacer 3 cadenas, 2 puntos altos, cadena, un punto alto. Ahí está el primer abanico de la parte de atrás. Voy a hacer una cadena, me voy a saltar 9 abanicos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y en el siguiente, que es el que está después del marcador, en el espacio de cadena voy a hacer un abanico. En el siguiente, un abanico. Ahí está. Para dividir la segunda piernita, una cadena, me salto 9 abanicos y en el abanico después del marcador, que es este segundo aquí de la parte de atrás, hacemos un abanico. Ahí está. Ahora para terminar aquí, me voy a ir encima en la tercera cadena y me voy a unir con un punto deslizado. Ahora vamos a cortar el hilo y pasar el hilo por esta última lazada. Y ahí está, esta parte está terminada. Miren, aquí están los 2 abanicos de la parte de atrás y los 2 abanicos para la parte del frente. Ya dividimos las piernitas. Lo que voy a hacer es, me voy a ir justamente aquí. Este es el lado de atrás, me voy a ir al lado izquierdo y aquí donde hice esta cadena voy a meter el gancho. Ahora vamos a hacer esta piernita y lo mismo, voy a usar este color rosa. Y aquí voy a dejar este hilo un poco largo, me olvidé hacer eso, porque con este hilo voy a unir aquí estos abanicos. Si es que metemos el gancho aquí en la cadena que hicimos al dividir la piernita, jalamos una lazada, hacemos 3 cadenas, 1, 2, 3. Ahora en este mismo espacio aquí, el espacio de cadena, voy a hacer un abanico. Así que hacemos las 3 cadenas, 2 puntos altos, una cadena, un punto alto. Ahora miren, lo que vamos a hacer es, miren, aquí me toca hacer el siguiente abanico, pero aquí me va a quedar un hueco muy grande. Así es que lo que yo voy a hacer es, miren, en este mismo espacio donde está este abanico, que es el segundo que hicimos aquí para la parte del frente, voy a meter el gancho, voy a jalar una lazada, voy a quitar 2 lazadas, dejo 2 lazadas en el gancho. Ahora me voy al primer abanico de los 9 que dejamos de la piernita, quito 2 lazadas, tengo 3 lazadas, cierro. Y miren, así de esta manera no queda un hueco.
Así es que hicimos un punto alto ahí junto con el primer punto alto aquí de este primer abanico. Ahora voy a hacer 2 puntos altos más, una cadena, un punto alto. Y aquí está el abanico, el primer abanico de los 9. Ahora en cada uno de estos espacios de cadena, de estos abanicos para la piernita, vamos a hacer abanicos. Ahí está. Así es que continúen, terminemos de hacer estos abanicos para esta piernita. Nos vemos aquí al final para mostrarles cómo vamos a terminar esta primera vuelta de la primer piernita. Estoy al final de esta primera vuelta, de esta primer piernita. Miren, hasta aquí tengo 10 abanicos, los 9 que habíamos dejado más este que agregamos aquí en el centro. Ahora, para terminar aquí, vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí para que no nos quede un hueco. Miren, vamos a cargar el gancho, vamos a meter aquí el gancho en este mismo abanico donde hicimos este segundo abanico. Jalamos lazada, quitamos 2 lazadas, dejamos 2 lazadas en el gancho y para terminar me voy a ir aquí al inicio donde está este punto de cadena. En la tercera cadena me voy a unir con un punto deslizado cerrando este punto alto y ahí está. Miren, esta es la primera vuelta. Tenemos un total de 10 abanicos. Ahora para la segunda vuelta vamos a girar y esta vuelta se va a trabajar al lado derecho. Así es que vamos a hacer estos 2 puntos deslizados. 1 y 2. Aquí está el primer abanico, hacemos 3 cadenas y luego 2 puntos altos, una cadena, un punto alto y en cada espacio de cadena de cada abanico vamos a hacer un abanico hasta llegar aquí al último. Vamos a tener 10 abanicos. Nos vemos al final de esta segunda vuelta. Estoy al final de esta segunda vuelta, tengo 10 abanicos, aquí está el final, me voy a ir al inicio donde está la tercera cadena y me voy a unir con un punto deslizado. Y ahí está, así termino esta segunda vuelta con 10 abanicos. Ahora, yo ya no voy a hacer esta parte más larga porque aquí me hace falta un poquito más. Vamos a cambiar el punto y lo vamos a hacer así como esta parte. Así es que si ustedes quieren continuar y hacerlo en forma de pantalón, claro que sí se puede. Nada más continúen con este mismo número de puntos, más bien de abanicos, hasta tener el largo que ustedes deseen. Y ya al final pueden hacer lo mismo que vamos a hacer aquí. Pero yo como estoy haciendo el cubre pañal, así lo voy a dejar. Ya no voy a hacer más vueltas. Así que ahora para la vuelta número 3, esto es lo que vamos a hacer. Miren, vamos a hacer una cadena y en este mismo punto donde nos unimos voy a hacer un medio punto alto. Ahora aquí voy a hacer 4 medios puntos altos por cada abanico. Nos vamos a estar saltando el espacio de cadena. Aquí vamos a reducir un poquito. Así es que en el siguiente punto alto hago un medio punto alto y en el tercer un medio punto alto. Me salto el espacio de cadena y en el siguiente punto alto hacemos un medio punto alto. Así es que ahí está. Cada abanico, como les digo, va a tener 4 medios puntos altos. Otra vez más, en el siguiente abanico hago 1, 2, 3. Me salto el punto de cadena y en el siguiente un medio punto alto. Ahí está. Otra vez más. Hacemos 3 medios puntos altos. Un punto alto por cada punto alto. Ahí está. 3. Me salto el espacio de cadena y en este último un medio punto alto. Así es que así vamos a continuar por todo alrededor. Al final de esta vuelta vamos a tener un total de 40 medios puntos altos porque estamos reduciendo. En los espacios de cadena no vamos a hacer puntos. Bueno, continúen. Nos vemos al final de esta tercera vuelta. Estoy al final de esta tercera vuelta, tengo un total de 40 medios puntos altos. Para terminar me voy a ir encima del primer punto y me voy a unir con un punto deslizado. Y así termino esta vuelta, ya corté el hilo, voy a pasar el hilo por esta última lazada. Y ahí está. Ahora lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos aquí, como les había dicho. Así es que para empezar, vamos a irnos encima del primer punto, que es el mismo donde nos unimos. Aquí vamos a jalar una lazada. Si ustedes no están cambiando de color de hilo, entonces nada más hagan una cadena. Ahora vamos a hacer una cadena aquí y empezando en este primer punto vamos a hacer un medio punto alto, enredarse por frente. El que sigue, medio punto alto, enredarse por detrás. Medio punto alto, enredarse por frente en el siguiente. Medio punto alto, enredarse por detrás y así por toda esta vuelta número 4. Un medio punto alto, enredarse por frente y uno por detrás. Continúen, terminemos esta cuarta vuelta, nos vemos al final.
Estoy al final de la cuarta vuelta. En esta vuelta hemos hecho medios puntos altos en realce por frente y por detrás. Aquí está el último punto, está en realce por detrás. Tengo un total de 40 puntos. Para terminar me voy a ir encima del primer punto y me voy a unir con un punto deslizado. Ahora para la vuelta número 5 vamos a repetir lo mismo. Voy a hacer una cadena y en este primer punto voy a trabajar un medio punto alto en realce por frente, el que sigue en realce por detrás, el que sigue en realce por frente y así por toda esta vuelta número 5. Aquí nada más estamos trabajando los puntos así como se presentan. Bueno, continúen así, terminamos de hacer esta vuelta número 5. Luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer esta vuelta número 5, al final tenía 40 puntos y me uní al inicio con un punto deslizado, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada. Ya este lado está terminado y miren así es como se mira. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos aquí, lo vamos a hacer aquí con la segunda piernita. Así es que aquí miren, ya terminamos el lado izquierdo, nos vamos a ir al lado derecho y lo mismo, miren, esta es la parte de atrás. Así es que nos vamos a ir aquí debajo donde está esta cadena, vamos a meter el gancho, vamos a jalar una lazada. Aquí les voy a iniciar la primera vuelta y al resto ustedes lo van a hacer. Vamos a jalar una lazada. Esta primera vuelta, al igual que el otro lado, lo vamos a trabajar al lado revés. Así es que metemos el gancho en este espacio de cadena, hacemos 3 cadenas, 2 puntos altos. Aquí estamos haciendo este primer abanico. Una cadena, un punto alto. Aquí está el primer abanico de la primera vuelta para la segunda piernita. Ahora aquí vamos a hacer un punto alto para que no quede un hueco entre este primer y el segundo. Así es que vamos a cargar el gancho y en este mismo espacio de este abanico donde hicimos este segundo abanico vamos a jalar una lazada. Quitamos 2 lazadas, dejamos 2 lazadas en el gancho, nos vamos al primer espacio de cadena que es el primer abanico aquí y hacemos un punto alto donde cerramos estas 3 lazadas y ahí está. Ahora aquí vamos a completar este abanico, hacemos 2 puntos altos, cadena, punto alto. Y ahora en cada uno de los abanicos vamos a trabajar abanicos hasta llegar aquí al final de la segunda vuelta. Continúen, nos vemos al final. Estoy al final de esta primera vuelta de la segunda piernita. Hasta aquí tengo 10 abanicos. Ahora aquí al final recuerden que hacemos lo mismo que hicimos aquí para que no quede un espacio muy grande. Así es que vamos a cargar el gancho. Voy a meter el gancho en este mismo espacio de cadena de este abanico donde hicimos este abanico de la parte del centro. Así es que jalamos una lazada. Quitamos 2 lazadas, dejo 2 lazadas y para terminar me voy a ir aquí al inicio. En la tercera cadena vamos a meter el gancho y jalamos una lazada donde cerramos ese punto alto. Y ahí está, esta parte está terminada. Ya la primera vuelta tengo un total de 10 abanicos. Ahora para la vuelta número 2 vamos a girar y aquí vamos a empezar encima del primer punto alto haciendo un punto deslizado y en el espacio de cadena de este primer abanico un punto deslizado también. Ahora hacemos 3 cadenas, 2 puntos altos, cadena, punto alto. Y así vamos a continuar ahora nada más haciendo un abanico en cada abanico. Al terminar aquí vamos a tener 10 abanicos, este es el último. Luego para terminar se van a unir aquí al inicio con un punto deslizado y luego van a hacer la vuelta número 3 donde hicimos medios puntos altos por todo alrededor y luego van a terminar con las últimas 2 vueltas en el color blanco. Está hecho exactamente igual, así es que pueden retroceder el video y ver estas 3 vueltas que les hace falta aquí. Bueno, terminemos de hacer aquí la segunda piernita, luego vengo y les muestro ya el cubre pañal terminado. Terminé de hacer la segunda piernita, la hice exactamente igual como les mostré aquí con la primera piernita, ya escondí mis hilos también y aquí en el centro también ya cerré, lo hice exactamente así como les dije, punto por punto y ya escondí los hilos y la braguita está terminada y así es como me ha quedado. Miren aquí por la cintura nada más pasé una cadena. Esta cadena es de aproximadamente 125 cadenas, nada más la pasé aquí en la vuelta del centro y aquí le hice un moñito. Pueden también usar un listón si ustedes gustan, así como lo hice aquí para las piernitas. Y bueno, ahí está. El cubre pañal está terminado, está precioso. Ahora, para la medida de 3 a 6 meses van a
necesitar un total de 75 gramos de lana, aproximadamente 15 gramos en el color blanco y unos 60 gramos en el color rosa. Bueno, ahora les voy a dar las medidas. El largo total desde acá arriba de la cintura hasta el final aquí de la piernita está midiendo aproximadamente 24 centímetros, que son más o menos 9.5 pulgadas. Desde la cintura hasta aquí, hasta la entrepierna, está midiendo aproximadamente 20 centímetros, que son más o menos 8 pulgadas. Ahora el ancho de la cintura, nada más por encima, está midiendo aproximadamente 22 centímetros, que son más o menos 8.5 pulgadas. Así es que basado en esas medidas, este cubre pañal o braguitas es para niñas de 3 a 6 meses. Lo hice para que haga conjunto con el vestidito que ya les mostré, este que esté aquí. En la caja de información les voy a dejar el link de este vestidito y estén pendientes que en otro paso a paso les voy a enseñar cómo hacer los zapatitos. Pues bueno, ahí está. Esto ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias por ver mis videos. Gracias por su apoyo siempre. Nos vemos en el próximo. Saludos.